Qué raro. ¿Cuáles serán los permisos del micrófono? Bueno. Reválida. ¿Entendido? ¿Se escuchó bien todo esto, no? Manos levantadas. Sí. Sí, escucho. Sí. Una consulta. Yo recién entro. ¿Va a ser grabada esta clase? Esta clase va a ser grabada y va a estar a disposición de ustedes. Debajo de la imagen donde ingresó, donde dice BBB, sala de clases virtuales. Ahí abajo ya está disponible la clase de ayer y va a estar disponible esta a partir de esta noche o mañana bien temprano, ya van a tener las 3 horas de hoy. Sí, vamos a comenzar a grabar. Bien, ahí está. ¿Tiene alguna pregunta? Hola, sí. Lo que no tengo muy claro todavía, la carpeta técnica es libre, o sea, nosotros presentamos como si fuera un proyecto nuevo, monofásico, trifásico, como sea. No hay tiene que ser una instalación nueva dentro del grado de electrificación de ustedes, categoría 3. Tiene que ser mínimo, medio o elevado. Les recomendamos una instalación simple, nueva. No se compliquen con trifásica y todo eso, muchachos. Hagan una instalación, grado de electrificación medio. Una casa de 80 metros cuadrados, 2 dormitorios, cocina, comedor, baño. Circuito de toma corriente, un toma corriente de uso especial y hacen una buena carpeta siguiendo arriba de ERCEP, lo que pide ERCEP para la carpeta técnica. Es simple. Sí o sí tiene que ser instalación nueva. Recuerden, si hacen alguna instalación comercial, estamos teniendo muchas carpetas que presentan pequeña instalación comercial, los cálculos no son iguales que las instalaciones domiciliarias, están cometiendo graves errores a la hora de hacer los cálculos. Una cosa es los cálculos de una DPMS en un comercio y otra cosa, entonces se equivocan en ese aspecto. Y por supuesto las carpetas. 771, ¿no? 770. Con la 771 para los locales comerciales. No, pero para los locales comerciales. La 771 está todo. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes que comience el ingeniero con los temas de hoy? No. Bueno, comencemos a grabar cuando quieras, Héctor. Estamos los dos, ¿no? Bueno, profe, ahí iniciamos la clase. Bueno, buenas tardes. Conmigo van a ver el módulo 6 y el módulo 7. Con nosotros, digamos, con el profe Herrera y conmigo Héctor Díaz. Sí, vamos a empezar a desarrollar lo que es el módulo 6, conceptos de instalaciones eléctricas con generación distribuida. ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Bueno, antes que nada, lo que pide el módulo es analizar un poquito lo que es la seguridad eléctrica para las personas, ¿sí? Esto tiene que ver con la Ley de Seguridad e Higiene, la 187, que es nacional, es una ley de seguridad e higiene en el trabajo. Esta nos plantea todos los elementos elementos de protección personal que tenemos que tener para cada trabajo que vamos a realizar, ya sea en el ámbito eléctrico como en cualquier ámbito. Cada situación o cada ámbito en el trabajo, ya sea mecánico, químico, cada elemento de protección personal está indicada en el decreto reglamentario de esta ley. De esta ley se desprende lo que es la 10.281, ¿sí? Entonces, para nosotros lo primordial, a ver, ya que estamos, participemos un poquito y somos electricistas que ya hemos sido habilitados, ¿sí? Por lo cual tenemos que tener noción y conciencia de los elementos de protección que tenemos que
que utilizar, ¿sí? Así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que más utilizamos o debemos utilizar? Y después hacemos un poquito más de énfasis en las cosas que nos vamos nombrando, ¿sí? ¿Alguno? Lo principal, ¿están viendo? Guantes, yo creo que... ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que lo principal es estar correctamente aislado, con un calzado dieléctrico, herramientas preparadas justamente para manejar tensión, más allá de todos los elementos que son comunes a cualquier oficio, como puede ser protecciones audiovisuales, auditivas y demás. Bien, nosotros como electricistas tenemos que saber que el trabajo con tensión es un trabajo específico, ¿sí? Nosotros generalmente trabajamos sin tensión y después verificamos, ¿sí? Si está todo en condiciones para dar tensión. Obvio que en el transcurso tenemos que saber manipular elementos con tensión, para lo cual exactamente, si tengo que manipular un destornillador que no está, ¿sí? Que no está aislado, y yo tengo que tener los guantes necesarios para contención, ¿sí? Tal cual. Entonces, el manipuleo de herramientas básicas, como decía hace rato, es lo que es la protección ante los golpes y caídas en la cabeza, la protección de la visual, la protección auditiva, ¿sí? Y la protección mecánica de los pies. Los electricistas, si vamos a tener riesgo eléctrico, tenemos que trabajar con botines de seguridad eléctrica dieléctrica, ¿sí? O sea, con protección de aislación en los botines. La puntera no es de acero, la puntera es de nylon. Y la base es una base aislante, no una goma simple. Entonces los botines, que generalmente no lo hacemos porque no trabajamos con tensión. Si vamos a estar sometidos a tensión, ¿sí? Sí lo tenemos que tener. Igual que los guantes. Los guantes son necesarios si voy a trabajar con tensión. Si no, no. Y la protección visual tiene que estar siempre, ¿sí? Si voy a trabajar en un tablero con carga, voy a hacer un corte simple, es mover solamente una seccionadora fusible, pero si está en carga, tengo que tener una máscara completa que me cubra la cara y los guantes completos que me cubran los brazos hasta el codo. ¿Por qué? Porque si voy a manipular un interruptor o un seccionador o fusible bajo carga, hay un riesgo muy grande de explosión y de fuego, ¿sí? Y nadie tiene en cuenta eso, por lo cual ahí es donde siempre se nos producen quemaduras, ¿sí? Daño a las retinas, a los ojos, en la explosión auditiva, y en la explosión puede salir algún elemento cortante y introducirse en la parte visual. Entonces, por esa misma razón, los guantes, para no quemarse, hasta el codo. Y son guantes dieléctricos, por las dudas si hay tensión. Y son de una rigidez mecánica también, que si hay un elemento punzante o fuego, inmediatamente no me va a quemar las manos. Pero bueno, son cuestiones a tener en cuenta. Nosotros, para la seguridad eléctrica de nosotros, de las personas, hay 5 reglas de oro fundamentales, ¿sí? Para la seguridad eléctrica. ¿Cuáles serían estas reglas de oro? A ver si están por acá. No las veo, el profe puede decirme en algún punto dónde están, pero vamos a identificarlas, ¿sí? Con respecto a la seguridad eléctrica, ¿cuál es la regla número 1? ¿Alguno puede saber eso? Ahí tiremos intuitivamente a ver en qué podemos acertar. No trabajar con tensión. Bueno, entonces la regla número 1 es la visualización del corte efectivo. ¿Sí? O sea, me tengo que asegurar que el corte se realice sí o sí. ¿Sí? Después tengo que verificar de no tener tensión. Después tengo que
asegurarme que los elementos estén vinculados, los elementos que posiblemente tengan tensión, como la línea de fase, ¿sí? Estén vinculadas a tierra. Es algo que no lo hacemos nunca, porque si retorna por cualquier error que pueda cometer un externo y no yo estoy trabajando con tensión en algún lugar, sin tensión, digamos, porque he cortado la tensión y me fui a trabajar a otro lado, pero no he enclavado o puesto con llave el tablero donde hice el corte, ¿sí? Cualquiera que venga me levanta y me puede producir a mí la electrificación o la electrocución en el peor de los casos. Por lo cual, yo tengo que asegurarme de que cuando retorne la energía a ese interruptor, no me produzca la electrificación o la electrocución. Bien, bueno, entonces, la tercera regla de oro es vincular a tierra. Tanto fase y neutro, vincularlo a tierra para que si llegase a volver se produzca el efecto cortocircuito y las protecciones aguas arriba de donde yo estoy salten automáticamente y me dejen todo el sistema sin energía. No es lo apropiado, pero es la única condición que me da mi seguridad ante una electrificación, ¿sí? Y después es la señalización de que se ha cortado el suministro, digamos, definitivamente, con un candado o un cartel, ¿sí? Serían las reglas principales. Y finalmente, la operativa de trabajo. Las 5 reglas de oro, te las reitero, Héctor. La primera dice, para que quede bien claro, se las leemos aquí. Abrir todas las fuentes de tensión, fundamental, abrirlas a las fuentes, obligatorio. ¿Te parece que deje de presentar y presentas vos esa? No, está todo bien, no hay problema, las leemos como para que queden claras. Las 5 reglas de oro. Primero hay que abrir las fuentes de tensión. Por favor, las anotan y es algo que lo van a tener en cuenta para trabajar tanto en generación distribuida como en cualquier tipo de instalación eléctrica, ¿sí? Y téngalo en cuenta siempre, es algo principal, ¿sí? Vamos, la leemos. Entonces, la primera, que quede bien claro, es abrir todas las fuentes de tensión directamente. Desconectar las termomagnéticas principales o las seccionadoras principales. La segunda regla de oro, enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Todas las termomagnéticas tienen una posibilidad de enclavar para que no vuelvan a ser levantadas por algún otro usuario que esté presente en ese momento. Entonces, la primera, abrimos la fuente. La segunda, enclavamos o bloqueamos, si es posible, esos aparatos. La tercera es reconocimiento de la ausencia de tensión. Verificamos la ausencia de tensión. Tercera regla de oro, que muchas veces nos confiamos y directamente tocamos, hacemos un contacto directo y no verificamos antes. La cuarta regla de oro es poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Hacemos un corto directamente en la parte, o desconectamos directamente, o las ponemos a tierra o desconectamos la fuente de alimentación principal, la línea principal. Y la quinta regla de oro, siempre, es delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas que indiquen la zona de trabajo. Entonces, abrimos la fuente, enclavamos, reconocemos la ausencia de tensión, ponemos a tierra o en cortocircuito, desconectando el circuito aguas abajo de la termomagnética de corte general y delimitamos la zona de trabajo. 5 reglas de oro fundamentales para cualquier trabajo en grandes superficies. Estamos hablando de pequeñas, medianas o grandes superficies. Ahí están claras las 5 reglas para que quede
bien claro todo esto. Están también en el manual y están en los apuntes aquí que están en clase, que tienen disponibles. Siempre les reconocemos o les recomendamos bajar todos los apuntes y directamente se van a encontrar con toda esta información. Continuamos nomás con el concepto de materiales, Héctor. Ahora te escucho perfecto. Nosotros cuando llegamos a la vivienda vamos a encontrar lo que es la acometida, ¿sí? La acometida, y atrás de la acometida el tablero de protección de acometida y luego el tablero principal de usuario, ¿sí? Segundito, Yayo, Sí. ¿podés seguir por...? Concepto este de generación distribuida y al respecto de tomar la precaución de desenergizar toda la instalación antes de trabajar. Por supuesto que en muchos domicilios particulares o instalaciones pequeñas o estamos trabajando con alguna persona competente o tenemos el manejo nosotros mismos de toda la instalación en ese caso. Estas 5 reglas de oro son fundamentalmente para la parte en donde ustedes están trabajando en lugares grandes, grandes superficies, en donde alguien más o en otros niveles, en otros lugares de trabajo, están trabajando en un circuito seccional, por ejemplo, de un gran tablero. Entonces tienen que delimitar la zona de trabajo para dejar bien claro que alguien está trabajando en ese, o el enclavamiento es fundamental, y también todo lo que tiene que ver con la delimitación de la zona de trabajo. Están viendo ahí la diapositiva, ¿no? Sí. Bien, con respecto a la seguridad eléctrica, una de las cosas principales para entrar a la generación distribuida es que cuando hay generación distribuida nos dicen que el categoría 3 no está en condiciones de trabajar en este tipo de instalaciones. Bien, entonces nos preguntamos ¿y por qué no las enseñan? Bueno, lo que se está enseñando son las cosas que no se deberían hacer, ¿sí?, sin tener en cuenta determinadas reglas y determinadas condiciones para operar un sistema, ¿sí?, con generación distribuida. Esto viene a que más adelante el que esté en condiciones y haya hecho la reválida puede hacer el categoría C, que es el instalador electricista para energía renovable, ¿sí? Que bueno, va a ser la categoría que sigue, que ya empezaron a dictarla. Bueno, nosotros cuando entramos a la vivienda encontramos la acometida principal, el tablero principal de protección de acometida y el tablero seccional del usuario. Ahora, cuando tenemos generación distribuida, debemos tener en el ingreso un medidor bidireccional, ¿sí? Esto está marcado por la ley y está, digamos, que es el que provee la energía eléctrica y el que va a recibir la energía generada por los paneles o el equipo que sea que genere, que mientras esté permitido por la ley, ¿sí? Esa ley nacional era 27.424, ¿sí?, que es una ley nacional sobre la energía renovable. Esta ley dice que un usuario puede convertirse, ¿sí?, en generador de energía eléctrica y puede adherir, o puede, mejor dicho, entregar suministro, ¿sí?, a la red de distribución. Ahora, en la provincia tendría que marcarse una ley que adhiera a esta y también sea reglamentada para poder ponerla en aplicación. Esta ley provincial es la 10.604, ¿sí?, que marca la adhesión de la provincia de Córdoba a la ley nacional. Por lo cual, al existir ley nacional y ley provincial adherida,
estamos en condiciones, todos los usuarios de la provincia de Córdoba, ¿sí?, en convertidores de energía eléctrica a través de equipamientos renovables, ¿sí? Eso es prácticamente lo que dicen estas dos leyes, ¿sí? Discúlpame, Héctor, estás moviendo la imagen, no se mueve la imagen, quedó como... Ahí estoy en marco legal, ¿se ve o no? Aprecia, dice ley número 10.604, ¿sí? ¿Se ve? Bueno, entonces, acá hay un pequeño bosquejo de lo que pretende desde la provincia lograr, digamos, una eficiencia energética con la generación distribuida. Lograr a que Córdoba llegue a ser en un futuro una ciudad sustentable, ¿sí? Para eso, digamos, falta bastante, pero hay iniciativas. Y todo va a depender de las iniciativas de los gobiernos de turno de poder llevarla adelante, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Cuál es el concepto de la instalación por generación distribuida? ¿Sí? Primero y principal, tenemos que saber cuáles son los componentes de una instalación. ¿Qué pasó? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Cuáles son las nociones dentro de la instalación que vamos a intervenir nosotros? ¿Qué cosas debe haber en un tablero, ¿sí?, que contemple la energía que me suministra el distribuidor y qué cosas va a tener la parte que contemple la energía que yo estoy generando, ¿sí? La energía que yo estoy generando a través de los paneles es una energía en corriente continua, ¿sí? Y la que me da el distribuidor es una energía en corriente alterna. Por lo tanto, tiene que haber un equipo que me transforme en corriente alterna, corriente continua a corriente alterna, para poder inyectar. A su vez, en el punto de medición debe haber un equipo que me mida lo que entra y lo que sale, que sería un equipo de medición bidireccional, ¿sí? A esto necesitamos todas las protecciones correspondientes a una instalación de corriente alterna convencional y todas las protecciones de corriente continua convencional, para corriente continua. ¿Bien? Bueno, y acá, hay un punto que habla del manejo de seguridad eléctrica de la instalación que contengan fuentes de generación distribuida. Lo que hay que tener en cuenta en una fuente de generación distribuida es que las tensiones en corriente continuas son más elevadas, ¿sí?, que las tensiones en corriente alterna. A veces hay equipos chicos que no llegan a levantar tanta tensión, pero tengo una corriente continua que no tiene un corte como la corriente alterna. Cuando yo corto un interruptor en corriente alterna, el interruptor se encarga de cortar la energía cuando su forma de onda pasa por cero, ¿sí? La forma de onda en la corriente alterna es senoidal, va de un 0 a un máximo, que vamos a tener 220 en nuestro caso, y vuelve a 0. En esos intervalos de ceros es donde el interruptor hace el corte para no tener los arcos. En cambio, corriente continua, tenemos arcos siempre, nunca cruza por 0. Por lo cual el equipamiento de protección de corriente continua, ¿sí?, tiene que ser dedicado para corriente continua. Y nosotros saber manipularlo, porque posiblemente en un corte nos podemos quemar toda la mano, porque el arco nunca se termina de cortar, salvo por la distancia y la preparación que tengan los interruptores o fusibles para maniobrar la corriente continua. Por eso es el manejo de la seguridad eléctrica en las instalaciones de generación distribuida. Bien, elementos de protección personal, recién acabamos de hablar, no seguimos más. Nociones sobre la actualidad de generación distribuida en la Argentina. Bueno, sabemos que actualmente la generación distribuida, hoy en la provincia de Córdoba, ya hay varios usuarios que han comenzado a generar. ¿Sí? Por lo cual, nosotros estamos en condiciones, hoy en día los categorías 1 y los categorías 2... Disculpe, Héctor.
¿Sí? Nos queda congelada la imagen ahí en componente de una instalación de generación distribuida. ¿Está la imagen ahí fija? Claro, ahí empezó a subir. No, yo la dejé porque no estoy siguiendo, pero estaba comentando de que los categorías 2 y los categorías 1, que son los ingenieros y los técnicos, ellos sí están pudiendo certificar las instalaciones eléctricas de generación distribuida en cualquier tipo de potencia, ¿sí? Así que ellos están aplicando esta ley. Bien, un sistema de generación distribuida, lo principal, vamos a aumentar un poquito, ahí se amplió. Sí, un poquito más podría ser también. Y le vamos a dar un poquito más, ahí está. Bueno, tenemos lo que es el medidor bidireccional. El medidor bidireccional es agua arriba, ¿sí?, de los bornes de la bornera, de los bornes de la térmica de protección del usuario. Mejor dicho, protección de la acometida, o sea, del TPA. Por lo cual, no es responsabilidad del usuario, es responsabilidad del distribuidor. Es el distribuidor el que va a entregar el medidor bidireccional. En el caso que no tengamos un medidor bidireccional, hay que hacer todos los trámites correspondientes para que EPEC le entregue al distribuidor un medidor bidireccional, que mida lo que ingresa con respecto a lo que entrega el usuario. ¿Sí? Bien. Para conectarnos a la red, el sistema debe ser siempre on-grid, ¿sí? Ya vamos a ver qué es un sistema on-grid y qué es un sistema off-grid, ¿sí? Bueno, después tenemos el punto de conexión. El punto de conexión es el punto donde yo tengo lo que sale para la carga del usuario y lo que llega con la energía de generación en paneles fotovoltaicos, ¿sí? Tenemos los módulos fotovoltaicos en sí, en la parte continua. Tenemos el seccionador. Tenemos la protección contra descargas atmosféricas. Y recién llegamos al inversor de conexión. Este es el que va a recibir la continua, la va a transformar en alterna y la va a mandar a la línea hasta el punto de conexión, donde están las dos cargas. Esto está en constante funcionamiento. Obvio que sabemos que los paneles solamente van a entregar energía durante el día, ¿sí? Por lo cual la medición que recibe el medidor bidireccional va a ser siempre con respecto al día, salvo que yo tenga un sistema de batería que pueda almacenarlo y mandar. No es lo recomendable y aconsejable, salvo que sea para uso interno propio, ¿sí? Bueno, esto tiene un punto muy importante, ¿sí?, que es el interruptor, ¿sí?, GR. Lo vemos acá, dice chiquito GR, que dice sí aplica. ¿Lo ven? Sí. Bueno, ese interruptor está dentro del inversor hoy en día, ¿sí?, y es un protector, ¿sí?, que cuando se corta el suministro eléctrico por algún motivo, automáticamente saca todo el sistema de generación de ese punto de conexión. O sea que deja de entregar energía. ¿Por qué? Porque si se corta el suministro es porque está pasando aguas arriba algo, ¿sí? Por lo cual, si hay un mantenimiento de la parte del distribuidor, ¿sí?, digamos, el distribuidor no necesita que le estén mandando energía porque puede provocar la electrificación o la electrocución del operario que está del otro lado, ¿sí? Por lo cual, por ley, es obligatorio que el equipo inversor tenga este interruptor, ¿sí?, el GR, ¿sí?, que es el que desconecta la carga de generación. Ahora está incluido, y si tengo un inversor que no está incluido, tengo que presentarle la documentación EPEC de que este equipo está aparte y está incluido en la instalación, ¿sí?, porque antes venían equipos separados del inversor, ¿sí? Bueno,
Después tenemos lo que es la protección contra corriente de fugas, que es un diferencial, porque ya estamos en corriente alterna. Fíjense que acá no había, en la parte continua, no había protector diferencial. Sí hay un seccionador o puede ser una termomagnética para corriente continua, ¿sí? Después tenemos protectores de sobretensión de ambos lados. Y lo que sería la protección contra cortocircuito y sobrecarga. Una termomagnética que me protege el circuito que va hasta el punto de conexión, ¿sí? Y de ahí hacia el otro lado, lo que convencionalmente tenemos, ¿sí? La carga del usuario, con una protección diferencial y todas las termomagnéticas para las cargas finales. Ahora, hay una condición que me pide la ley, ¿sí? A través de la reglamentación interna, que el interruptor diferencial debe ser de clase A, debe ser superinmunizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir clase A superinmunizado? Que debe estar preparado para corrientes pulsantes, ¿sí? Porque en el caso de estar funcionando conectado, muy factible que el equipo de generación distribuida me esté inyectando algún ruido o alguna armónico a la línea y me pueda hacer actuar el diferencial. Lo mismo que este diferencial que tenemos acá, tiene que ser clase A, ¿sí? Digamos, superinmunizado, ¿sí? O preparado para corrientes pulsantes. ¿Bien? Perdón, profesor, una consulta, porque vi un caso práctico en un cliente mío que le conectaron un sistema así on grid y tiene ahora problemas que cuando se conecta, cuando se desconectan los paneles, le salta el disyuntor. ¿Puede ser por eso entonces? Que le inserta el diferencial es clase AC común. Sí, tiene un disyuntor. Nada más. ¿Sí? Un disyuntor sí común tiene. Habría que ponerlo en clase A entonces. Tenés que verificar en clase A. Lo primero que tendrías que verificar es si es clase A y si la corriente, ¿sí? Que está manejando el diferencial, si está muy cerca de su valor nominal. Ajá. Cuando el diferencial tiene la corriente muy cerca de su valor nominal, cualquier pequeña perturbación lo hace actuar. Okay. Además, la propia pérdida del conductor del cable, porque todos los cables tienen pérdida que parecerían fuga, lo hace actuar. Eso tenemos que verificar qué corriente pasa por el diferencial y cuál es el calibre del diferencial. Y a su vez verificar que sea superinmunizado. Ok, bueno. Otra cosa última cosa. Entonces, si no entendí mal, cuando se corta la luz de PEC, también se cortan los paneles. Sí, el panel tiene que tener este equipo que se llama, un interruptor que se llama interruptor GR, ¿sí? Que ese cumple esa función. Está mirando qué es lo que pasa en el punto de conexión. En el punto de conexión no hay energía de red, automáticamente actúa. Y saca el sistema. O sea, en realidad lo que manda es al inversor a ponerse en bypass, nada más. Claro, eso es por ley así. Porque le cuento que un cliente mío que compró este equipo, que contrató esta empresa, no le explicaron bien, ya que cuando se cortara la luz iba a poder tener esa energía de los paneles. Por ley nos exige que el equipamiento que nosotros instalamos y declaramos ante EPEC es on-grid. ¿Qué quiere decir? Que está siempre conectado a la línea. Ahora hay equipos que trabajan off-grid. ¿Qué quiere decir off-grid? Que cuando no hay energía, entrega energía a la vivienda. ¿Sí? Trabaja independiente de la línea, fuera de la línea. ¿Sí? Pero tiene que estar todo preparado para que trabaje como off-grid. Hay una serie de condiciones en el montaje y en la instalación. Tiene que haber tablero de transferencia, todas esas cosas, ¿sí? Para que trabaje off-grid. Generalmente el off-grid se usa en los lugares rurales donde no llega la energía eléctrica, ¿sí? Y están alimentados por equipos prácticamente de paneles solares. No está vinculada a la red.
Pero si quiero que trabaje off-grid con la red, tengo que preparar la instalación para que sea off-grid. Y no paso a ser generador distribuido, porque no me lo van a permitir. Para que me permitan... Va a tener entonces medidor bidireccional. Claro, para que me permitan ser generador distribuido, puede ser un usuario que entregue energía, tengo que estar on-grid y con estas condiciones. ¿Estamos? Ok. Bien. Acá están los requisitos mínimos para la conexión y operación en paralelo a la red de distribución de baja tensión. Acá dice, están fijados, ¿sí?, bajo el decreto, la disposición de la EA 28 del 2019 en la 92.559, hasta 100 kilovatios. Esto es, digamos, son condiciones que marca la EA de cómo debo realizar las instalaciones, ¿sí? Y está pactado en esta reglamentación lo mismo que dice la resolución de la ley. La ley se hace siempre, las leyes siempre se hacen en base al respaldo de AEA. Ninguna ley que se hable de seguridad eléctrica va a ir en contra de AEA. Un minutito que hay una mano levantada ahí, a ver si ¿Sí? entendemos fácilmente todo esto. Hay un instalador electricista que habilita el servicio de generación distribuida, independiente de quien certificó la instalación del usuario. Entonces, ese instalador es el que se hace cargo de verificar de que el sistema no se conecte cuando hay ausencia de tensión en la línea de entrada. Es una de las condiciones fundamentales. Y todos los inversores que ingresan a la Argentina ya cumplen con esa condición del anti-isla. ¿Entendido? Lo que no se quiere es que se siga entregando energía al sistema de baja tensión cuando se está trabajando en la línea de distribución. De ninguna manera entregarle energía a la distribuidora en un momento de corte de energía eléctrica, ¿entendido? En el tiempo, en menos de 2 segundos, el inversor tiene que desconectarse de la línea de distribución. Esa es lo que dice y lo explica más adelante la ley esta de generación distribuida. Una condición importante que debe tener el inversor es no conectarse cuando hay ausencia de tensión. Más allá de que el usuario pueda tener un tablero de transferencia y seguir usando esa energía para alimentar sus cargas, pero debe estar desconectado de la línea de baja tensión cuando hay un corte programado por la distribuidora o cuando bajamos directamente la termomagnética general. De ninguna manera hay que entregarle energía al sistema. Se desconecta, se pone en bypass. Discúlpame que te pregunte, ¿podrás volver a explicar lo de off-grid y on-grid? Bueno, porque la verdad que se me cortó una parte ahí. Bueno, el profe hablaba de anti-isla, ¿sí? El off-grid es como que si estaría trabajando en isla, ¿sí? Solo, sin la red. En una vivienda rural no le llega la energía del distribuidor, por lo cual pongo un sistema fotovoltaico, ¿sí?, y le entrego energía a la vivienda. Y está solamente entregando energía a la vivienda constantemente. Esa instalación está trabajando off-grid, fuera, off, ¿sí? Fuera de línea. Está trabajando con la línea del distribuidor a la vez, ¿sí? Está on-grid, está conectado siempre, ¿sí? Cuando nosotros le decimos online, estamos en línea, o sea que estamos vinculados a la línea, por eso es on-grid. ¿Se entiende? Y grid tiene que ver al término de energía limpia, nada más. Y por eso es on y off. Off es en isla y on es con la línea, por eso tiene un equipo que es el anti-isla, que evita que el generador que yo tengo, el inversor, entregue energía a la red. ¿Entendimos?
Claro, ahí en ese caso no tiene medidor y ahí tiene que tener un sistema de batería, un buen sistema de batería, ¿o no? Obvio, eso ya es parte del que diseña la instalación, porque está trabajando off-grid, en isla, digamos, solo, y a ver qué hago en la noche, porque durante el día, o qué hago cuando hay mucha tormenta y está muy nublado, y bueno, tendré que diseñar la instalación con un grupo electrógeno, lo mejor de que determinadas condiciones me funcione con grupo electrógeno, o tener otra alternativa como ser un eólico, ¿sí? O las baterías en sí. Todas son alternativas del diseño, no hace a la generación distribuida, hace al diseño de una generación de energía para el usuario, no para entregarle al distribuidor de energía eléctrica, que en nuestro caso acá es EPEC, y por ahí en el interior será la cooperativa. ¿Sí? Hay un par de manos levantadas, Castellano. ¿Te escucho? Sí. Mira, vos sabés que no termino de comprender bien eso. ¿Si viste el punto de conexión en el mapita? Sí. Bueno, o sea, teóricamente baja la tensión de PEC ahí, ¿no es cierto? La red de distribución de PEC. Sí. ¿No? Bueno, y la energía que vos juntás, que mandás para el PEC, pasa por el mismo cable ese, eso es lo que no entiendo. Sí. Es un y no genera nada. Paralelo. Es un sistema que está en paralelo. Está en fase y neutro, cuando vos recibís de PEC, fase y neutro. Ahora, lo que vos entregás, ponele durante el día, y vos tenés un consumo menor, ¿sí? Menor a lo que te genera el equipo, ¿y quién te va a estar dando energía? Vos vas a ser tu equipo, no va a ser EPEC, vos no le vas a estar consumiendo a EPEC. Ahora, si tu consumo es más alto, tu consumo va a ser el equipo más EPEC, ¿sí? Ahora, si vos no tenés consumo, ¿sí? Y al estar conectado, el equipo le está entregando la energía a EPEC, y EPEC mide ese consumo que vos le das y resta lo que él te dio durante todo el mes, hacen un descuento de la energía real que has consumido. Capaz que si vos nunca consumís nada y tenés generando, el equipo generando constantemente, y seguramente que EPEC te va a tener que pagar. Pero eso está planteado en lo que es la ley y cómo está planteado la retribución, que eso tiene que ver con lo administrativo, no con lo técnico, ¿sí? Nosotros estamos viendo lo técnico. Desde lo técnico, si vos no tenés consumo, tu equipo generador entrega toda la energía a EPEC. No, yo preguntaba porque no sé, o sea, al generar energía el aparato, y al chocar con la otra energía, hace corto, no hace nada, eso es lo que están en fase. Obvio que si yo conecto el neutro con la fase y invierto eso, me va a hacer un cortocircuito y me explota todo. Por eso son cuestiones de saber manejar la energía eléctrica y la seguridad eléctrica, ¿sí? Tengo que decir, las tierras tienen que estar unificadas, las tierras, la fase con la fase, el neutro con el neutro, y listo. Ahora, en un sistema trifásico, también tengo que darme cuenta cuál es la fase 1, la fase 2 y la fase 3, para poder inyectar y que esté secuenciada como corresponde. Ya un poquito más complicado, pero los equipos, los inversores, ya detectan la secuencia y la manera de pulsar de las tensiones trifásicas que va a recibir, y acopla de la mejor manera, lo hace inteligentemente. Yo tengo que asegurarme de que tenga línea 1, línea 2 y línea 3 en fase conectada, y el neutro por aparte. ¿Sí? ¿Sería el medidor entonces que controla eso? La entrada de PEC, suponer, y la... El inversor es el que tiene todo el equipaamiento inteligente adentro. Ajá. Se requiere la misma duda que el compañero. Se requiere el medidor bidireccional, ¿no es cierto? Para esto. Exacto. ¿Por qué? Porque EPEC necesita, o el distribuidor, hablo de EPEC acá en Córdoba, pero el distribuidor necesita también medir lo que vos le entregás, para en el acuerdo comercial ver qué te remunera, o digamos, qué te descuenta. Nunca le vas a ganar, digamos, al costo de la energía eléctrica de lo que te entrega con respecto a lo que vos generás.
O sea que con EPEC o salís perdiendo o salís empatando, nunca vas a salir ganando. Pero la idea es de que mínimamente puedas llegar a empatarlo en algún momento. Bien, bueno. Avanzamos, Héctor, porque tenemos poco tiempo. Dale, seguimos. Bueno, acá estaban los requisitos mínimos, ¿sí? Estos son, digamos, requisitos y pasos administrativos, ¿sí? Esto lo van a ver más en profundidad cuando tengamos el curso categoría C, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir administrativamente para lograr que EPEC me entregue, ¿sí?, el medidor bidireccional y me pueda aceptar la conexión como usuario generador, ¿sí? Estos pasos no lo están evaluando, ¿sí?, porque es algo que hay que leerlo con más detenimiento, por lo cual vamos a pasarlo un poquito más, ¿sí? Las medidas para minimizar los riesgos eléctricos. Estas son las reglas de oro. ¿Sí? Se debe tener la conexión de todas las partes metálicas a tierra, señalizar. Bueno, más allá de reglas de oro son cuestiones de tener en cuenta para poder trabajar con seguridad, ¿no? ¿Sí? Verificar las componentes que están desenergizadas, partes energizadas que no puedan ser desenergizadas deben ser tapadas. O sea, esto lo sabemos desde la instalación eléctrica, no puedo tener bornes de acceso a ninguna persona, tienen que estar todas tapadas, ¿sí? Ahora, los módulos no se pueden energizar durante todo el día, por lo tanto no se debe tocar las partes que puedan llevar energía como las partes metálicas. Bueno, eso sabemos. Héctor, una consulta, buenos días. Sí. Buenas tardes. Ahí le manejo eso de los paneles por el día. ¿Es conveniente trabajarlo de tarde, de noche o si no hay trabajan durante el día? El mayor rendimiento lo vas a encontrar en el transcurso de las 12 a las 3, 4 de la tarde. No, sí, yo eso entiendo de que los paneles trabajan de día, pero yo digo para trabajarlo, en caso de que alguno se rompa o lo tengamos que cambiar, para manejarlo nosotros, para que no tengan energía, digamos, los paneles. Los paneles, si están de noche, no están generando, pero pueden quedar restos, ¿sí? Por lo cual lo que tenés que hacer vos es desacoplar la línea de los arreglos, le llamo arreglos, si tengo paneles en serie, paneles en paralelo, ¿sí? Esos son los arreglos que en inglés le dicen array. Yo agarro y desconecto los paneles de uno, los separo. Y cada panel va a tener 12 voltios. ¿Y cuál es la tensión de seguridad? 12 voltios. Bueno, o sea, un panel solo no me va a causar nada. Ahora, si yo tengo 10 paneles unidos y voy a tocar el extremo de uno con respecto al otro, y voy a tener 120 voltios. Y si tengo 20 paneles unidos, voy a tener 240 voltios. Entonces, esa es la lógica de la seguridad eléctrica que yo tengo que evitar. Yo tengo que tener el conocimiento de lo que pasa. Es lo mismo que cuando vimos conexión de fuentes, ¿sí? Vos tenés conexión de resistencia, de carga y conexión de fuentes. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más. Volvemos a ver acá el tema de los componentes. Acá están los paneles, ¿sí? Se ven las fotitos. Acá tenés el fusible o el interruptor de corriente continua que me desconecta una línea de paneles, ¿sí? La idea es armar una línea, como te digo, puede ser 10 paneles juntos y proteger esa línea con una sola protección, no cada panel, porque me voy a empobrecer cantidad de interruptores que voy a tener que poner por cada panel, ¿sí? Entonces lo que se protege es la línea positiva y la línea negativa, ¿sí?, de un arreglo de paneles, ¿sí? Bien, después tenemos los protectores sobre tensiones que van en paralelo al equipo inversor, tienen un punto de conexión en paralelo y van a pierna la parte que corresponde, ¿sí? Ay, no sé quién habla, se le corta. No sé, ¿soy yo? Yo le pregunto, ¿las tabaqueras esas térmicas son unipolares? Sí, la protección es unipolar. Yo con interrumpir el negativo o interrumpir el positivo, ya abro el circuito. Porque generalmente están conectados en serie, ¿sí? Después que sale del inversor ya es
bipolar. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque la reglamentación reglamentación de AEA me dice que todos los circuitos de corriente alterna deben ser cortados de manera que se interrumpa la fase y el neutro. Acá estamos hablando en corriente continua. ¿Sí? ¿Vamos? Seguimos. Bueno, acá tenemos el inversor propiamente dicho, acá tenemos el diferencial, la térmica y el protector de sobretensión de corrientes alternas. ¿Sí? Fíjense que las tierras están unificadas, ¿sí? No están separadas. Después venimos acá, tenemos el punto de conexión, ¿sí? Donde tenemos la vivienda y el medidor bidireccional. ¿Se interpreta eso? Este es el punto de vinculación de lo que viene el fotovoltaico, va al tablero del usuario y entra a la vivienda. Y el medidor recibe y entrega energía. ¿Sí? Bueno, lo mismo que hablamos hace rato, los componentes, vamos a ver los paneles fotovoltaicos. ¿Sí? Los paneles. Y los más usados son los policristalinos. ¿Sí? Nosotros tenemos módulos de tipo monocristalina y policristalina. Ambos son de silicio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un monocristalino y un policristalino? Es cuando yo lo miro al panel, tengo celdas, una retícula de celdas, ¿sí? Que se ven cuadraditos o rectangulitos. Esos son policristalinos, ¿por qué? Porque esas celdas están marcadas por distintos cristales aplastados para hacer el panel. ¿Sí? Entonces se arma esa celda. Y cuando es un monocristalino no se ve esa división, es un solo cristal. Es el más caro, ¿sí? Y el que mejor rendimiento tiene. Pero entre rendimiento y precio me conviene usar siempre el policristalino. Y después tenemos los de flexibles, que son los que películas delgadas que se llaman, que son adaptables a cualquier superficie. Que hoy en día todavía acá en Argentina no he visto que lo estén vendiendo. Pero en el mercado, digamos, existen y cuestan hasta 4 o 5 veces más que un rígido. Bueno, vamos a hablar con respecto al inversor. El inversor, más allá de toda norma IRA que aparezca acá, BDE, todo lo que sea, ¿sí? El inversor tiene que estar homologado por EPEC, de acuerdo a la ley. Tiene que estar homologado por el distribuidor. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero poner un inversor, hago todas las gestiones y le llevo la documentación a EPEC. Mire, para ser generador distribuido, acá está la documentación, los datos garantizados de todos los equipos que voy a poner yo. EPEC lo mirará y diga, este está homologado, aprobado a este equipo, sea cual fuese. Por ejemplo, puedo decir una seccionadora fusible. No, este no está homologado por nosotros, no lo puede usar. Por lo cual tenés que cambiar por una que esté homologada. Para que te apruebe todo, porque es EPEC el que te va a aprobar, más allá que hacer el certificado, es EPEC el que te va a aprobar los equipamientos que vos tenés que usar. Mira, estos requisitos son obligatorios para los sistemas conectados a la red en el marco de la ley 27.424. O sea que todos los equipamientos están ya asentados en el marco de la ley. Bien, los protectores, bueno, volvemos a hablar lo mismo, protectores, ¿sí? De sobretensión. Estos son protectores termomagnéticos o fusibles. ¿Esto qué me está protegiendo a mí? Me está protegiendo el conductor que tiene el sistema, ¿sí? El conductor que me llevará como principal de todos los arreglos, la suma total de todos los paneles, me llevará una corriente que a lo mejor es interesante. Acuérdense que si yo tengo baja tensión, la corriente es más alta. Entonces, las corrientes son más altas y son directas, son de corriente continua con respecto en alterna. En alterna las corrientes son más bajas. Por lo cual yo tengo que saber dimensionar el conductor para la protección determinada. O dimensionar la protección para el conductor que voy a usar. ¿Sí? Es lo mismo en la aplicación, conceptualmente, lo mismo que dice la EA es lo que se aplica. No hay que tener en cuenta que tiene que ser un interruptor para corriente continua. Los protectores de sobretensión, ¿sí? Lo más recomendable es que sea tipo 1-2. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de un tipo 1 con respecto a un tipo 2? Son cosas que ya han visto en anterioridad, pero
¿sí? Los tipo 1 son directamente para protectores contra descarga atmosférica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un descargador, un pararrayo cerca, ¿sí? Muy factible que cuando caiga el rayo en el pararrayo o caiga en la línea, se me suba la tensión a valores pulsantes mucho más grandes que de la línea propia, por lo cual este protector actúa y deriva todo a tierra sin ningún problema, salvo que esa corriente que produzca el rayo sea muy elevada y de tal manera que me produzca una tensión elevada también en nuestro conductor, por lo cual puede llegar a romperlo al equipo de protección. Ahora, el tipo 2 son protecciones contra descargas indirectas. ¿Qué quiere decir indirectas? Y algo que cayó en el campo y me da una inducción chica, ¿sí? O cortes en la línea, ¿sí? Que son cortes de maniobra. Esas son las protecciones que son indirectas a la descarga. Y cuando yo tengo un tipo 1-2, estoy combinando ambas situaciones para la protección. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá alguna consulta? Sí, una consulta. ¿De qué valor nominal debe ser el protector de sobretensiones y descarga atmosférica? ¿20 amperes? 100? ¿Cuánto? Bueno, el inversor, digo, la protección de sobrecarga, ¿sí? De origen atmosférico, mientras más grande es más robusto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo acá un protector de sobretensión, ¿sí? Que me diga que es de 6 kiloamperes, me cae un rayo con una energía que produzca una corriente de 6 kiloamperes, para abajo se la va a aguantar. Va a derivar toda esa sobretensión y esos efectos a tierra. Ahora, si cae un rayo con una energía que me produzca una corriente, ¿sí? Superior a los 6 kiloamperes, y se rompe. Pasa, va a proteger, pero se rompe. Y en la próxima, poner que caigan 2 rayos seguidos, está roto. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí, en una vivienda, en un ámbito residencial de un barrio, muy factible no sucedan estas cosas, de que caiga un rayo de manera directa, ¿sí? Por lo cual, puede estar siempre produciéndose sobretensiones o sobrecorrientes de manera indirecta. Por lo cual, con un protector de sobretensión de 6.000 o 6 kiloamperes andaría, ¿sí? Pero si yo estoy en el campo, y yo pondría el que más robusto es, porque sé que estoy expuesto a que caigan ese tipo de rayos en esos lugares. ¿Se entiende? Tenemos equipos de protectores sobre tensiones, van a depender de estos aparatitos que están acá arriba, son los famosos varistores, estos marrones, que vienen calibrados para cada cosa. Eso está dentro de los aparatos, son varistores, ¿sí? Y por ahí poder armar un conjunto de varistores que se aguante 60 kiloamperes. Pero puede suceder. Un rayo es inmedible. Puede caer un rayo y traer 1 kiloampere, y puede caer un rayo y traer 200 kiloamperes. Nadie lo puede medir. Al momento de formarse la descarga, lo que pasa arriba es lo que va a suceder abajo. Y eso no tenemos manera de medirlo. Sí podemos poner los equipos más robustos que vengan, pero también la robustez hace el precio. ¿Sí? No es lo mismo poner uno de 6 kiloamperes que poner uno de 100 kiloamperes. Bien, espero que se haya aclarado algo. Seguimos, uno de los componentes también principales son los tipos de cable. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los cables que vamos a usar van a estar expuestos a la intemperie, ¿sí? Por lo cual tiene que ser de tipo solar, ¿sí? O que tenga protección ultravioleta. Cualquier nombre de cable que venga y tenga protección contra los rayos ultravioleta, y bienvenido sea para la instalación fotovoltaica. Ahora, si yo voy a poner conductores unipolares simples, por más que tengan UV, pero los voy a poner en bandeja, está prohibido, y he visto muchos que lo hacen, cuando se trata de fotovoltaica, porque la aislación puede fallar, sea ultravioleta o no,
va a fallar por una sobrecarga, ¿sí? Por un exceso de carga en el conductor. Y la aislación básica, ustedes se fijan que todos estos que están acá, estos dos que están como ejemplo, tienen doble aislación, no tienen la aislación básica, ¿sí? Por lo cual son solares y aparte son XLPE, que tiene la protección contra una segunda, digamos, no contra, sino tiene una segunda aislación que provoca la clase 2 del cable, ¿sí? Entonces los cables para paneles fotovoltaicos deberían ser siempre clase 2 si los voy a montar dentro de bandeja. Ahora si los voy a canalizar dentro de cañerías, como hago convencionalmente con la corriente alterna, y puede ser, ni solar hace falta que sea, ¿sí? Pueden ser los convencionalmente llamados 247.3 o el otro 62.267, que es el libre de halógeno. ¿Estamos? Bien. Bueno, otra cosa acá importante, que la estaba pasando por alto, las caídas de tensión en corriente continua son del orden del 1,5%. En corriente alterna tenemos un 3% respecto a la iluminación y 5% respecto a los motores. Acá en corriente continua 1,5% y no discrimina si es iluminación o toma corriente. Es lo aceptable en un cable cuando yo calculo. ¿Sí? Bueno, después tenemos los tipos de conectores que vamos a usar nosotros para vincular los paneles solares. Está prohibido el empalme, está prohibido la bornera, ¿sí? Siempre y cuando no superen determinadas condiciones de cálculo de corriente. Pero para convencionalmente hasta 4 milímetros cuadrados de conductor se usa el famoso MC4. Se llama MC4 porque es un conector que soporta hasta cables de 4 milímetros cuadrados. Y un conector especial que produce este conector es que cuando yo voy a hacer la conexión y el cierre del vínculo, este piquito entra, aísla y después conecta. O sea que si hay un arco queda metido adentro, ¿sí? Y cuando desconecto pasa lo mismo. Primero desconecta la parte metálica y va saliendo el piquito y recién se abre el conector sin tener contacto metálico. ¿Bien? Esa es la característica principal que tiene este tipo de conector, el MC4. Bien, pasamos. Acá hablamos de lo que es el medidor bidireccional. Bueno, como dijimos, el medidor bidireccional lo provee el distribuidor. No lo compro yo, no lo compra el usuario, digamos. Se solicita, se hace toda la instalación, se certifica. La certificación de la instalación de generación distribuida es independiente de la certificación del usuario, ¿sí? Puedo tener la generación distribuida certificada, ¿sí? Y la generación del usuario sin certificar. Pero EPEC hoy en día a la hora de solicitar un medidor bidireccional le va a pedir la certificación de ambas partes, ¿sí? La ley no lo exige, pero EPEC se lo va a exigir porque ellos se quieren quedar tranquilos. ¿Estamos? Sí, bueno. Ahora son dos certificaciones diferentes. Exacto. Si yo estoy el costo del certificado sigue siendo libre. Me corresponde entregarle al usuario la certificación de la parte de generación distribuida. ¿Sí? Si el usuario va con eso y después dice, no, necesito otro, es otra cosa. No entra. Si yo le quiero dar un precio módico al usuario y decirle, mira, para que evite inconvenientes, vamos a certificar las dos, vamos a revisar toda la instalación, vamos a poner en condición la instalación y vamos a entrar con todo juntos. ¿Sí? Eso sería lo ideal para evitarnos nosotros también el día de mañana algún inconveniente. Bien. Estamos, bueno, acá volvemos a ver lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver este sistema con distintos esquemas, con distintos dibujos, ¿sí? Y lo que siempre hay que tener en cuenta, cuáles son las condiciones que debemos tener. Como que abunden redundancia las cosas para que nos quede en la cabeza. El regulador de carga, bueno, esto se lo da, y el regulador de carga en realidad es el que va a regular la carga de las baterías, ¿sí? Estamos hablando de generación distribuida. Che, no me hace falta batería. Bueno, no me hace falta, pero si yo quisiera ponerle un sistema de batería,
tengo dos tecnologías diferentes para regular las cargas de las baterías. Tenemos la tecnología PWM y la otra que es la MPPT, ¿sí? La PWM es un regulador convencional que está programado para entregar los pulsos, ¿sí? Está hecha toda la electrónica para que entregue pulsos de acuerdo al tiempo, ¿sí? En cambio, el MPPT va regulando la energía en función de la carga de batería, estamos hablando, ¿no? En función de la condición de la energía solar, ¿sí? Porque va siguiendo el movimiento del sol, por eso es el medidor punto por punto, ¿sí? Bien, esto a modo, se lo digo para que lo tengan en cuenta, porque son cosas que generalmente se saben preguntar, que por ahí están fuera de foco y no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Pero es importante que lo sepan. Lo mismo que el generador, ¿sí? Que el GD, digamos que el interruptor GD es imprescindible que lo sepan. El tipo de paneles fotovoltaicos que tenemos, ya hablábamos de policristalino, monocristalino y el flexible, pues es indispensable saber cuál es el concepto de cómo están realizados, ¿sí? Y lo mismo que las baterías, qué tipo de baterías hay. No habla de qué es lo conveniente para cada cosa, porque eso también depende del proyectista o diseñador, qué es lo que pretende hacer con las baterías. Hay de gel, sólidas y las de líquido, de agua, digamos, que son las convencionales que existían antes, pero va a depender del diseñador. Bueno, acá volvemos a hablar lo mismo, los requerimientos mínimos están en la EA, ¿sí? 92.559.3, es importante saber dónde está, ¿sí? Saber que esa EA, la 92.559.3, es donde a mí me dice todo lo correspondiente a la generación distribuida. Bien. Dice, será responsable del instalador calificado la verificación de cumplimiento de los requerimientos técnicos y de seguridad para cada equipo de generación distribuida. Perfecto. Acá está el GR, el famoso GR, que hablamos cuáles son, ¿sí? Las características de este GR. Acá están un poquito más en detalle, qué es lo que debe cumplir, en qué condiciones, ¿sí? Va a interrumpir el ingreso de energía al sistema, ¿sí? Por subtensión, o sea, ¿qué quiere decir? Si desde la distribuidora me entra una tensión baja, ¡pum!, abre. Si me entra una tensión alta, abre. Si me entra una frecuencia fuera de los 50 Hz, dentro de los rangos parametrizados, se abre, sale. Lo mismo por arriba o por debajo de esa frecuencia. Y por detección de funcionamiento en isla, ¿qué quiere decir? Si de golpe se corta el suministro, intentaría entrar en isla, por lo cual saca al equipo de esa condición. ¿Bien? Y las condiciones son, mejor dicho, ¿por qué razón esto? Es más que nada por la protección aguas arriba, que el distribuidor no puede correr riesgo de tener tensiones cuando no hay tensión de línea, porque puede haber algún operario que haya producido el corte a propósito en el lugar para hacer reparaciones o arreglos. Bien, ahora hay tipo de equipos, cuando los equipos superan los 30 kVA, ¿sí? Aceptan que los inversores de 30 kVA o superiores tengan la protección por fuera de la unidad. O sea, dice que se puede aceptar, pero acepta también que estén por fuera. Hoy en día ya entran todos los inversores, como dijo en una parte, ya se exige por ley que los inversores que entren al país estén con el equipo GR incorporado. Por ahí puede haber alguno dando vuelta y que no lo tenga, y bueno, tendré que llevarlo a pega a ver si me lo apruebo. Muy raro. Bien. Bueno, una consulta. Sí. Nosotros vamos a poder certificar a una instalación de generación distribuida por paneles fotovoltaicos. Siempre y cuando hagas el curso categoría C. Como categoría 3, no. Y si te hacen una pregunta, si ustedes pueden certificar, hoy en día no pueden.
pueden instalar o montar un equipo de generación, hoy en día no pueden. Lo pueden hacer sobre la supervisión de alguien que sí pueda hacerlo, que es un categoría 2 o un categoría 3, o bajo la responsabilidad de la firma de ese categoría 1 o categoría 2. ¿Sí? Podemos tener todo el conocimiento, pero no podemos certificarlo hoy en día como categoría 3. ¿Los cursos esos lo están dando ahora o lo van a dar más adelante? De categoría Esto que te estamos 6. dando ahora es para que vos sepas y puedas responder preguntas de examen. ¿Sí? Todo esto se da, es una instrucción de todo lo que contiene un equipo, y si a vos te interesa estudiar la categoría C, esto vas a profundizar, esto es una introducción, esto no es un curso. Esto es un módulo que da la introducción a la generación distribuida. ¿Sí? De ahí, a partir de acá, si te interesa, nace la condición de ir a categoría C. Que te podés quedar donde estás y no hacerlo. Pero esto te lleva a que puedas responder preguntas de examen que están referidas a este módulo. Claro, yo preguntaba si está dando cursos para categoría C o hay algún plan para capacitar, para dar... Categoría C no es exigible por el ERCE. ¿Sí? Categoría C es una capacitación que da la provincia, ¿sí? Y te da la categoría. La da la provincia, ¿sí? A través del Ministerio ¿cómo se llama?, de Educación. Y la están dictando en la Universidad Tecnológica y es remunerada, no es gratuita. En cualquier instituto donde lo dicten va a ser remunerada. No hay condición de cursos gratuitos. ¿Sí? ¿Es presenciable o hoy día, respondiendo el examen, preguntas que salen de acá, seguís siendo categoría 3. Después, si querés hacer la otra etapa, tenés que ir a categoría C. ¿Bien? Sí, acá, disculpe, acá en la Universidad de Villa María, en la Tecnológica, yo hice el curso de generación distribuida en la Universidad Nacional. Ahí lo están dando, creo que empezaba de vuelta el mes que viene. Una cosa es generación distribuida, muchachos, y otra cosa es el categoría C. Claro. Es un curso que tiene otro nivel, otro alcance. ¿Entendido? Nosotros vamos a ingresar a hacer cualquier curso de generación distribuida, pero hay que ver si me van a entregar la habilitación como categoría C. Sí, es energía solar fotovoltaica. No sé si te entregan Sí, pero, o sea, el curso está relacionado al temario, pero hay que ver si la institución que te lo está dictando te va a entregar la categoría C. Sí, es la Universidad Tecnológica acá de Villa María. Sí. Pregunto. Acá en categoría C se está dictando. A ver, muchachos. En categoría C se dicta en el laboratorio de baja tensión y es el único ente por ahora habilitado para los categorías 3 que hayan revalidado. Tiene que cumplir ciertas condiciones el categoría 3 para poder cursar el categoría C. ¿Entendido? Si ustedes buscan en la página de la Universidad Nacional, en la parte del laboratorio de baja tensión está toda la información con respecto al primer curso de categoría C que hay en la provincia de Córdoba. Esto depende de la nación y por supuesto tiene ciertas condiciones a cumplir, que las podemos llegar a informar en algún momento, pero ya están circulando invitaciones para participar de ese curso. Nivel medio aprobado y por supuesto la habilitación de categoría 3. Es fundamental eso para acceder a la categoría C. Más adelante aquí en los apuntes están los diferentes niveles de categorías que tienen para todo lo que sea, no solamente la C, la B1, B2 y por supuesto las categorías superiores para ingenieros también. Entonces está todo bien tabulado en el apunte un poquito más adelante. Lo que pedimos es que podamos avanzar, así ustedes tienen todos los contenidos dentro de esta clase lo más rápido posible, ¿entendido? Ahí vamos a solventar en la pausa todas las preguntas que queden pendientes. Seguimos avanzando, Héctor. Bien, acá me detuve en esta diapositiva donde me marca
dentro de la 770, ¿sí? O dentro de la parte 7 de la EA, que habla sobre paneles fotovoltaicos y la disposición de cómo hacerlo. A que le interesa, está en la 9364, parte 7, 7. ¿Sí? Más allá de que le interese o no, es una reglamentación de AEA que hay que tener en cuenta, que vamos a usar y que tenemos que aprenderla el día de mañana, ¿sí? Y la tenemos que tener presente. Mínimamente saber a qué apunta esta EA, ¿sí? La 712, como recuerdo para examen, ¿sí? Ahora, la instalación eléctrica de los materiales eléctricos, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que debe tener? Otra vez, vamos a ver lo mismo de siempre, vamos a pasar, ¿sí? Siempre damos vueltas con distintos esquemas. Al que le guste más, lo puede ver tranquilamente a todos los esquemas, pero en la cabeza tiene que quedarle clarito cuáles son los elementos principales que tiene una instalación, ¿sí? De generación distribuida, en este caso fotovoltaica. Bien. Una pregunta. Sí. Yo trabajo en una empresa terciarizada por EPEC. Están colocando medidores inteligentes, que le llaman. ¿Esos medidores son bidireccionales también? Sí. Son marca Cloud y Nansen, algo así, que son chinos, obvio. Sí, hoy en día EPEC está dando un paso a lo que viene, se está adelantando, ¿sí? Claro, yo le consulto porque he hoy estado... Hoy en día te retiran un medidor a vos, por cualquier cuestión, y un medidor nuevo que viene es inteligente y es bidireccional, seguro. Sí, porque... compraron así, EPEC ya los compró así para instalarlos. Claro, porque yo he estado haciendo esas instalaciones y he visto que, aparte de, colocar el medidor, colocan en las subestaciones, colocan unos concentradores para conectar todos los medidores a ese concentrador, y de ahí va una central de EPEC. Exacto. Sí. Bueno, acá tenemos la parte de la EA, ¿sí? Que contiene cada cosa. Esto ya sale de lo que es generación distribuida, pero importante, está bueno saberlo, porque yo tengo que saber responder cuando a mí me preguntan ¿qué parte de la EA dice esto? ¿Qué parte? Bueno, están acá, ¿sí? Así que por eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, las influencias externas, como en toda línea aérea, va a depender del medio ambiente, ¿sí? La modalidad de utilización del usuario, ¿sí? La característica constructiva del edificio, ¿sí? Todo eso tiene que ver también con la generación distribuida y para cualquier sistema de instalación, ¿sí? Entonces, por eso son las protecciones. En este caso, la influencia de una sobretensión por falla del sistema eléctrico. Puede haber y me va a ocurrir que pueda levantar la tensión, por lo cual los protectores de sobretensión me tienen que sacar al sistema de generación distribuida del sistema. Bien. Acá otra vez, ahí está la 712, paneles fotovoltaicos, y acá está cada una. Está la de cuarto de baño, que es muy solicitada, ¿sí? Locales comerciales, la 771, que es para todo, ¿sí? ¿Qué otra de estas más comunes? La 770, la nueva, que es para viviendas unifamiliares, para BD1, ¿sí? Hasta 63 amperes. Bien, bueno, volvemos a ver acá, parte 5, instalaciones de los materiales eléctricos, capítulo. Bueno, esta parte ya la vimos en el capítulo de materiales, en el capítulo 4, ya lo vieron, ¿sí? Está en el manual de instalador electricista, por eso lo paso rápido, ¿sí? Estoy viendo algo que sea importante para que vayamos a ver. ¿Qué dice? Tipo de sistema de cableado, canalización no permitida. Todo esto ya está visto y está entregado, ¿sí? Canalizaciones permitidas también. ¿La quieren leer? La tienen a disposición. Cables con conductores de cobre de aluminio no están permitidos, ¿sí? En la instalación domiciliaria no está permitido nada que sea de aluminio, ¿sí? Ni el cable subterráneo ni el cable unipolar. Todo cobre. Por más que diga eran 2178, aluminio no está permitido. Solo es para cálculos particulares y especiales
de categoría superior. Bien. ¿Qué habla acá? Interés de las corrientes admisibles, intensidad de la corriente admisible. Bueno, también, cómo dimensiono, la característica de las temperaturas. Esto es importante, ¿no? No sé si la tienen clara, que un conductor de aislación común de PVC soporta hasta 70 grados. Si yo le pongo un láser a medir la temperatura y me da más de 70, el cable está exigido. Sea por lo que sea, está exigido, por mala conexión, falso contacto, sobrecarga, lo que sea. Y en cambio, el que es el de polietileno reticulado, 90 grados, que generalmente en la vivienda usamos el de PVC común. ¿Sí? Bien, seguimos. Tipo de montaje, bueno, todo esto ya está visto, vamos a seguir. También, sistema de cañería. Todo esto es parte de lo que es una instalación convencional que se va a aplicar a los sistemas fotovoltaicos también. Tengo que respetar lo que dice AEA para hacer un sistema de instalación eléctrica para paneles fotovoltaicos, canalizaciones, bandeja, tipo de cable en bandeja, tipo de cable en canalización, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Bien, acá volvemos a ver módulos de silicio cristalino, responderán otra vez, tipo de módulos de los paneles, ¿cómo viene? Policristalino, monocristalino, de silicio, bueno, acá habla rendimiento, un poco más que le interesa, no es obligatorio que lo sepan y que lo vean de esta forma así. Acá tenemos los distintos tipos en los dibujitos y podemos ver y apreciar la diferencia, ¿sí? La conformación, también, si lo quieren ver y aprender más, no es obligatorio que lo sepan. El inversor de red. Bien, acá habla de la certificación de los inversores. No es necesario que sepan cuál es la certificación de un inversor de red, sino que tenga que estar en la lista de homologación del distribuidor. Bien, ¿y qué tipos de inversores hay? On-grid, off-grid. O sea, en isla o en línea. Bien. Bueno, todas estas cositas ya están. Podemos hacer una pausa, vamos con las preguntas que tengamos. Y atento. Volvemos a mirar todo lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora sí, muchachos, respondemos algunas dudas o preguntas que tengan. Una cosa que no dije, ya que veo acá tengo tableros, es que en un tablero donde tengo generación distribuida tiene que estar bien separado lo que es corriente continua de lo que es corriente alterna. ¿Sí? No puede estar mezclado. ¿Sí? O divido el tablero o pongo otro tablero. ¿Sí? Eso es importante. Bien. Bien. Le hago una consulta. Sí. Porque usted dijo que para instaladores de estos fotovoltaicos es ¿cómo es que dijo el curso? Categoría C. Categoría C. Para el categoría 3 puede conseguir rendir y aprobar el curso categoría C de instalador electricista fotovoltaico. Y ese en categoría C puede certificar. Sí, señor. Certificar la instalación eléctrica de generación distribuida hasta 3 kilovatios lo va a poder hacer. ¿Y dónde certificaría? ¿Cómo? ¿Dónde certificaría? Porque usted dijo que no. El certificado siempre es ante el CEP. Claro, pero usted dijo que no lo daba el ERCEP, que lo daba la municipalidad, algo así. El curso. No es la municipalidad. El curso no lo da el ERCEP. No es potestad del ERCEP el curso. Ah, bien, eso es lo que no me había quedado claro, porque No. le exigen el ente de control de la seguridad eléctrica en Córdoba es el ERCEP. Generación distribuida, digamos, no es parte de la seguridad eléctrica, pero si yo voy a hacer una instalación en generación distribuida, la tengo que certificar con seguridad eléctrica. Y ahí es donde presento la documentación ante el CERN, para generación distribuida. Bien, y te hago otra consulta más. Una vez que vos ponés que hagamos el curso y todo, la página para certificar, ¿ya va a estar incluida lo que es certificación para certificar, digamos? Claro, cuando vos consigas la categoría C, el sistema automáticamente a vos te reconoce como categoría C porque entras
al sistema. Bien. Entonces, vos cuando ingreses vas a tener esa posibilidad de certificar sistema de generación distribuida, te va a decir. Pero claro, serían dos certificaciones distintas. Vos cuando haces un sistema de generación distribuida, certificás el sistema de generación distribuida. Después, el certificado del usuario de la vivienda y de lo que contenga la vivienda, esa parte. Es otro certificado. Miren, muchachos. Ahí está. ¿Están viendo esa presentación? A ver. Para que yo tendría que dejar de presentar, ¿puede ser? Sí, ahí está, ahí te saqué de la presentación. Perfecto. Correcto. Fíjense, en cuanto a la Ley de Seguridad Eléctrica, la 10.281, la autoridad de aplicación es el ERCEP. Vamos a aclarar esto. Los instaladores habilitados son categoría 1, 2 y 3. Los detalles son profesionales en categoría 1, técnicos en categoría 2 y los idóneos en categoría 3. El Ministerio de Servicios Públicos es quien maneja todo lo que es la adhesión a la Ley 27.424, que es la de generación distribuida. Ahí es donde se delimita el trabajo de los profesionales. Fíjense que depende de este Ministerio de Servicios Públicos el cursado de las capacitaciones y también el nivel de los profesionales. Así como existe categoría 1, 2 y 3 ante la Ley de Seguridad Eléctrica en Córdoba, a nivel nacional dice que hay profesionales en categoría A, técnicos en referencia a la electricidad, electromecánicos, electricistas, son categoría B, terminando todo lo que es la capacitación. Y los idóneos quedan en el rango de categoría C. Todo esto es para la generación distribuida, no es solamente fotovoltaico. Un categoría C no solamente va a poder certificar instalaciones fotovoltaicas, también va a poder certificar 1 kilowatt en eólico y también en hidráulico. El fotovoltaico es hasta 3,6 kilovolt-ampere en fotovoltaico, 1 kVA en eólico y 1 kVA en hidráulico. Para lo que es eólico e hidráulico, 1 kilovolt-ampere es demasiada posibilidad que tiene. O sea que el rango es bastante amplio. ¿Entendido? El categoría C debe cumplir con las horas de capacitación correspondientes. Tiene que ser habilitado a través de la Ley 10.281, rendir una cantidad de módulos que son el módulo 1, 2 y 3. Esos módulos son los que se van a comenzar a dictar en el pool de universidades que son la Tecnológica, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Laboratorio de Baja Tensión en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Está entendido? Entonces, el categoría 3, por ser idóneo, solamente llega al nivel, una vez terminada la capacitación, de categoría C. ¿Entendido? O sea que va a poder certificar hasta cierto límite. Los técnicos ya tienen mucho más capacidad, 12 kilovolt-ampere en fotovoltaico, 5 kilovolt-ampere en eólico, y por supuesto los ingenieros ya están totalmente habilitados en A1, A2, B1, B2 y C. Ahí está la lista de... Todo esto está en el mismo apunte que está ahí disponible para todos ustedes, ¿eh? O sea que está bien claro el tema de cómo viene la certificación a todo esto. Las condiciones fundamentales son tener básico el servicio de el nivel terciario y por supuesto tener revalidada la categoría 3. Están los flyers ya de la posibilidad de inscribirse, no es un curso gratuito, es un curso que tiene su costo. Los 3 módulos andan alrededor de los 190.000 pesos y ese es el costo de toda la certificación de la cantidad de módulos que son
semipresenciales las clases, son algunas virtuales y otras presenciales. Todavía no está lanzado, o sea, todavía no ha comenzado, pero ya están abiertas las inscripciones. Eso es la respuesta a todo esto. El tema de la certificación se hace por otra vía. El categoría 3 certifica la instalación de usuario y la registra en el CIDI, como lo venimos haciendo hasta ahora. Pero la certificación del categoría C de la parte fotovoltaica se registra en otro sistema que es a nivel nacional, en donde uno ya se transforma o entra dentro de esa posibilidad de registrar esa instalación en el sistema que es otro ente regulador de esa parte de la instalación eléctrica. ¿Entendido? Si el técnico categoría 3 no está habilitado para certificar la instalación, puede hacer toda la certificación, la instalación fotovoltaica si está capacitado, pero la firma uno de los profesionales habilitados al respecto. ¿Quedó claro con respecto a esto? Ustedes en muchas instalaciones domiciliarias van a encontrar el tablero de generación distribuida o fotovoltaico en su mayoría aquí en nuestro sector de Córdoba. Pero ustedes pueden intervenir en ese tablero, legalmente no. Ahora, si hay algún problema eléctrico, se ponen en contacto con quien certificó la parte fotovoltaica y entre ambos se ponen en contacto para solucionar el problema eléctrico que pueda tener el sistema. ¿Está entendido eso? Sí. Sí, está claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Escucho, atento, antes de comenzar con los 3 autos eléctricos. ¿Yo puedo independizarme de PEC, diríamos en este caso, y tener una energía en forma de isla? Si está en isla, EPEC y la ley de seguridad no tiene ninguna relación, porque esta ley está hecha solamente para los que están conectados a la línea, los que generan energía, y a la que le sobra del consumo propio, la devuelven a la distribuidora. Toda la ley de seguridad esta es para el sistema on-grid. Los que tienen instalaciones off-grid, o sea que no están conectados a la red de distribución, no hay medidor bidireccional, no hay nada. Yo genero lo que consumo. Si no genero a la noche, tendré otro sistema de baterías o tendré un grupo electrógeno, así sería. Pero la ley de seguridad es pura y exclusivamente para las instalaciones on-grid. ¿Está claro eso? Yo puedo hacer una instalación off-grid, perfecto, la puedo hacer completa, la puedo poner en funcionamiento si me capacité al respecto. Pero no hace falta que me convierta en un usuario generador, porque genero para mi propio consumo, nada más. O sea que yo puedo decirle a PEC, no quiero medidor de ustedes, chau. Porque hubo una época donde yo quise poner un generador eólico cerca ahí de Ruta 20 y se planteó de que PEC por ley yo no podía abastecerme con mi propio sistema. A ver, qué linda pregunta esa. Si vos tenés un grupo electrógeno y lo usás, ¿le pedís permiso a EPEC? El tema es ese. Entonces, yo si no tengo ningún contrato de que yo le solicito a la distribuidora ser generador, como es usuario generador, directamente es un problema propio el que yo puedo tener con respecto a eso. ¿Estamos? Yo no creo que en Córdoba con un sistema de eólico puedas llegar a alimentar tu domicilio. Se va a tener serios inconvenientes porque Córdoba no es una ciudad para un sistema eólico. Es una ciudad en el punto donde está ubicado para generación fotovoltaica. Y también a tener en cuenta la superficie que nosotros necesitamos para generar determinada potencia. No es cualquier superficie. Un generador de 3,5 kilowatts necesita una determinada superficie para colocar los paneles fotovoltaicos. O sea, no cualquier domicilio está preparado para todo esto. Pero cuando yo me convierto en usuario generador, ahí es directamente cuando entro dentro de la vigencia de la ley esta 27424. Eso es lo que quiero que quede bien claro.
Para el O sea, examen, yo en el campo puedo instalarme un equipo por mi cuenta y usted puede en el campo instalar lo que quiera, siempre y cuando no se conecte a la red. Así de simple. Perfecto, No hay ninguna ley que se lo impida. Usted necesita generar su propia energía, la genera. ¿Entendido con respecto a este tema aquí? Vamos a pasar directamente, entendiendo, les hago un resumen. En el examen les pueden preguntar cuáles son las partes fundamentales de una instalación fotovoltaica. Ustedes tienen que saber que hay una parte de continua con sus protecciones, una parte de alterna, con sus protecciones está el inversor propiamente dicho y está el medidor bidireccional. Entonces todo eso tiene un orden, está bien explicado en este apunte. Esa puede ser una de las preguntas. ¿Qué tipo de diferencial es el que hace falta? Son preguntas muy puntuales con respecto a esto. ¿Cuál es la ley, el número de la ley que adhiere a la ley nacional 27424? Bueno, pueden tener un montón de preguntas que están con respecto a esto. Nada más y nada menos que con la bolilla o el apunte número 6, el módulo 6 del manual del electricista. Estos módulos no son tal cual lo que dice el manual. Están trabajados de una manera que se puede compactar en pocas páginas toda la información, ¿entendido? O sea, yo les recomiendo bajar estos módulos y leerlos en forma completa. El módulo 6 está en 3 partes. Esta que vimos fue la parte más importante para que ustedes se capaciten, pero toda la parte de generación distribuida está en 2 PDF que tienen disponibles también aquí en esta página. Ahora, a continuación y por razones de tiempo, lo que vamos a ver rápidamente es todo lo que tiene que ver con la ley de cargas de vehículos eléctricos. Hay otra parte de la AEA que explica la carga de los vehículos eléctricos y las condiciones que deben tener los cargadores de los vehículos eléctricos que cada vez están copando más nuestro mercado. Entonces voy a dejar de compartir acá. Dejamos de compartir esta parte y paso a compartirles lo que es el módulo 7, que ustedes también lo tienen ahí. Nosotros básicamente le llamamos movilidad eléctrica, porque es lo que se está poniendo tan de moda últimamente.